Voy a leer varios versículos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a abrir la Biblia allí. Voy a leer solamente en el capítulo 1 de segunda Timoteo 2 versículos y después los demás los vamos a tener proyectados a medida que vamos desarrollando el tema. Dice el segunda Timoteo capítulo 1, el versículo 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a detenernos aquí, después vamos a seguir mirando otros pasajes. Nosotros sabemos que esta carta la escribe Pablo estando preso y es un poco el testamento de él, la despedida. Por lo tanto, dice unas cuantas cosas importantes, muy importantes, para el futuro, en mira a lo que va a venir. Y hay algunas cosas, nosotros venimos hablando de la palabra de Dios, y hoy quiero terminar con este tema señalando algunas cosas muy importantes que dice Pablo aquí en esta carta, específicamente sobre la palabra de Dios, específicamente, recomendándole a Timoteo una serie de cosas acerca de la palabra de Dios y dando las respuestas a las grandes preguntas que uno se hace cuando se encuentra por primera vez con la Biblia. Y el apóstol subraya esto, y en cada capítulo de los 4 capítulos, él se detiene para decir algo acerca de la palabra de Dios. Ahora, yo leía todo esto y mientras iba reflexionando sobre simplemente esto, yo decía, el apóstol Pablo se está despidiendo en este momento. Y en el momento de la despedida, toma a quien era su discípulo y le dice, mira, esto es lo que te tiene que preocupar. Y siempre se ha dicho que esa carta era una carta para pastores, son cartas pastorales, pero realmente lo que él dice sirve para todo el pueblo de Dios. Y lo que él subraya acerca de la palabra de Dios es importante tenerlo en cuenta, porque son verdades que nosotros llamaríamos verdades básicas, pero esas verdades básicas son las que dan consistencia realmente a nuestro acercamiento a la Biblia. Lo voy a resumir en algunas preguntas. Vamos a hacer algunas preguntas y después vamos a encontrar en la carta esta la respuesta. La primera de las preguntas es, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Y el apóstol Pablo contesta esta pregunta en el primer capítulo, en lo que nosotros hemos leído. ¿Qué es la palabra de Dios? Respuesta. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, fíjense cómo él habla de la palabra de Dios. Él dice, guarda el buen depósito. Ustedes saben que lo que es un depósito, ¿no es cierto? Vamos a un banco, depositamos en una caja de ahorro, lo depositamos allí. ¿Por qué? Porque lo dejamos en custodia. ¿Para qué? Para venir a buscarlo después, porque eso es nuestro. Quiere decir que la palabra depósito es poner los bienes o los objetos de valor bajo la custodia de alguien, de la persona, y la persona que lo recibe queda en la obligación de devolverla. Cuando yo voy a un banco, él queda en la obligación de devolvérmelo cuando yo lo necesite. Quiere decir que un depósito es algo por el cual el banco, cuando lo colocamos, tiene que responder. Cuando pongo algo en la caja de ahorro, o cuando depositan un sueldo en la caja de ahorro, lo depositan y el banco tiene que responder por eso ante quien es el destinatario. Quiere decir que no es para él, es para darlo a otros. En esta carta el apóstol Pablo habla de la palabra de Dios como la enseñanza de Jesús, lo que Jesús enseñó durante los 3 años. Cuando el Señor Jesús se despide después de la resurrección, le dice a los discípulos, haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está entregando él el buen depósito. Está entregando en las manos de ellos el depósito. Esto es lo que yo he dicho y esto es lo que yo he mandado.
Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, guarda ese buen depósito, guárdalo, guárdalo. ¿Por qué? Porque la fe cristiana está en los evangelios y en lo que los discípulos que estuvieron cerca de Jesús dijeron sobre las palabras de Jesús. Se puede decir que todas las cartas apostólicas es el desarrollo del pensamiento de lo que Jesús había estado enseñando. El Espíritu Santo coherentemente contesta a todos los interrogantes que cada una de las cosas que Jesús planteó necesita algún tipo de aplicación para la realidad. Ahora, ese buen depósito debe ser guardado de las herejías, debe ser guardado de las tradiciones, debe ser guardado de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que el cristianismo sea lo que debe ser y que la fe cristiana sea lo que debe ser, tenemos que decir, tenemos un depósito que Dios ha dejado en nuestras manos y esto hay que guardarlo, hay que guardarlo. Y además hay que traspasarlo con fidelidad a los que vienen detrás. El apóstol Pablo en el capítulo 2 va a decir, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una cadena de fidelidad. Lo que has recibido de mí, encárgalo a hombres fieles. Recibí este depósito. Es como cuando usted le depositan la jubilación, por ejemplo. Alguien pone el depósito y hay alguien que lo recibe. Bueno, dice, esto se lo tienes que encargar a hombres fieles, que sean fieles también en guardar este depósito. Ya de entrada en la carta, el apóstol Pablo le dice, la responsabilidad de un cristiano es guardar el depósito que Cristo nos dejó, lo que el Señor nos enseñó. Esa enseñanza yo no la tengo que cambiar, la tengo que conservar, la tengo que transmitir, no la puedo contaminar, es la enseñanza de Jesús. Le está diciendo, mira, y esto está tácito en el tema, van a venir herejes que van a querer cambiar esto y van a tratar de transformar el depósito. Van a venir tradiciones que van a cambiar todo esto. Lo que tienes que guardar es el buen depósito, lo que el Señor nos dijo. Él dijo que teníamos que enseñar todas las cosas que yo os he mandado. Y esto es la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos ha mandado está en la palabra de Dios. Por supuesto que cada uno, en el lugar en que está, tiene que acercarse a la palabra de Dios, tiene que leer la palabra de Dios, tiene que entender la palabra de Dios y ponerla en su corazón y transmitirla a otros. Simplemente esto. Pero lo importante es la fidelidad. Lo que él está diciendo es guárdalo el buen depósito. Tiene que ser fiel porque tiene que llegar hasta el final tal como Jesús lo mandó. Y por eso lo deja escrito, para que nadie lo tergiverse. En el Antiguo Testamento hay un hombre que guardó el buen depósito y lo guardó muy bien, que era Esdras. Esdras dice, había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar a Israel todos sus estatutos. Y yo creo que en ese pasaje está todo lo que es la misión del cristiano. ¿Qué él tenía que hacer Esdras? Inquirir en la palabra. Hemos hablado en estos domingos anteriores de la palabra escudriñar. Inquirir es escudriñar, no solamente leer superficialmente. A veces leemos superficialmente. Yo en general cuando tengo que viajar, cuando tengo que tomar un avión, me agarro un libro liviano, no un libro muy pesado, no en el peso, sino en el contenido, y trato de leer eso, una novela policial, una cosa así, que uno puede leer para pasar el tiempo, porque no se puede estudiar. En un avión yo ya me di cuenta que no se puede. Usted tiene que leer algo liviano como para que el tiempo pase y pueda llegar. A veces estoy leyendo y el pensamiento se va para otro lado, ¿no? Y de repente sigo leyendo y sigo leyendo automáticamente y llego y aparece un personaje y digo, ¿pero este de dónde salió? Tengo que volver atrás. ¿Por qué? Porque estoy leyendo superficialmente. Ahora, la Biblia no se puede leer superficialmente. La Biblia hay que leerla y escudriñar y pensar en lo que leemos. Hay gente que se toma atracones de Biblia. ¿Qué es un atracón de Biblia? Voy a leer 30 capítulos por día. Bueno, es muy interesante, pero yo le digo, la verdad, la Biblia es para leerla y meditarla. Hay que meditarla, hay que pensar en lo que uno lee.
Hay que pensar en cada cosa que la palabra de Dios dice. Yo no puedo leer el Sermón del Monte y leerlo de un tirón simplemente y decir, ya conozco el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque uno se pasa toda la vida leyendo ese sermón y siempre encuentra que tiene cosas nuevas, que Jesús era agudísimo en meterse en la entretela del corazón del hombre. Dice que Esdras inquirió en la palabra de Dios y dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Es decir, él vivía esa palabra que leía. Y esto es lo importante. Nadie puede decir, usted lee la Biblia por leer la Biblia y por conocerla, su conocimiento va a ser un conocimiento perverso, porque usted va a conocer mucho, pero eso no transforma la vida. La vida se transforma cuando nosotros leemos la palabra de Dios y esa palabra llega a nuestro corazón, y cuando llega a nuestro corazón nosotros decimos, esto es lo que tengo que hacer. Y para eso tiene que haber un corazón abierto a la palabra de Dios. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y la semilla, dice Jesús, es la palabra de Dios. Y dice, esa semilla cae junto al camino y la pisotean, y cae en un lugar donde entre espinos, y se ahoga, cae en pedregales, pero dice, una parte cae en buena tierra. Y lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro corazón para que sea buena tierra. Por lo tanto, el verdadero cristiano encarna la palabra, no solamente la lee y la estudia, sino que la encarna. Primero, investiga en la Biblia, inquirir en la ley de Jehová. Segundo, encarnarla en la vida para cumplirla. Y tercero, docencia, y para enseñarla a otros. Recién ahí se puede enseñar a otros. Cuando se ha absorbido la palabra de Dios y cuando uno hace el esfuerzo con el Espíritu Santo de encarnar esa palabra, de vivir esa palabra. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué es importante conocer la palabra de Dios? La respuesta está en el capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a detenernos aquí, después leemos la segunda parte. La base de la fe no es la doctrina de Pablo, ni es la conducta de Pablo, es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. La fe se basa en la palabra de Dios. Pablo apela a Timoteo y le dice, conoces la palabra de Dios desde la niñez. Desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. Y le dice algo más, las cuales te pueden hacer sabio. Usted puede leer la Biblia y ser un necio. Puede conocer la Biblia y ser un necio. El apóstol dice, te pueden hacer sabio. Te pueden. Quiere decir que el asunto es lo que yo hago frente a la palabra de Dios. El cristiano fue llamado a ser fiel a la palabra. Y la sabiduría es tomar esa palabra y meterla en nuestro corazón. Él sabía que Timoteo conocía las Sagradas Escrituras porque su madre era judía, así que conocía las Sagradas Escrituras desde su niñez, que llevaba esa fe, lo llevó a la fe en Jesucristo. Y entonces ese conocimiento de la Escritura dice, si lo encarnas, vas a ser sabio. Te pueden hacer sabio. Al decirle te pueden hacer sabio, le está diciendo, Timoteo, todavía no eres sabio. Ahora uno dice, pero este era un hombre de Dios que levantaba iglesias y esto. Sí, pero siempre nos falta conocer algo. Entonces dice, la sabiduría es un largo camino. Es el largo camino de saber vivir. Y saber vivir dentro de las normas de Dios, esa es la sabiduría. Y él le dice, te pueden hacer sabio, si las tomas en serio, te pueden hacer sabio. Si no las tomas en serio, uno puede ser un necio ilustrado. Y hay muchos necios ilustrados. Y hay muchos sabios que no son ilustrados, pero que se han tomado en serio la palabra de Dios y que la encarnaron en su propia vida.
¿Y por qué confío en la Escritura o por qué es importante? Y acá vamos a la segunda parte del versículo. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué leo y confío en las Escrituras? En primer lugar, porque es inspirada por Dios, porque es la palabra de Dios. Eso lo hemos hablado el primer domingo. Pero confío en las Escrituras porque la Escritura me enseña. Cuando pierdo el rumbo, la Escritura me dice por dónde debo ir, dónde me equivoqué. Me señala el camino peligroso para que no lo tome y me muestra el camino de la vida. En tercer lugar dice porque me redarguye. Redarguye es convencer. Me amonesta sobre lo que me equivoco y señala todos mis errores y veo en la Biblia mi rostro natural. Esta es una frase que utiliza Santiago, es decir, me veo tal cual soy. Todos nosotros formamos una imagen de nosotros mismos y en general en esa imagen desechamos lo malo y ponemos lo bueno y entonces somos todos genios y todos una maravilla y todos hombres buenos y todos honestos y todos honrados y todas las virtudes, pero el mundo anda como anda. ¿Por qué? Porque tenemos una falsa imagen de nosotros mismos. Cuando yo voy a la Biblia, yo empiezo a entender quién soy verdaderamente. ¿Quién soy? Dice, es como el que mira en un espejo su rostro natural. El espejo te devuelve lo que sos. El espejo me dice la verdad. No es lo que yo creo que soy. Yo puedo creer que soy Brad Pitt, pero me pongo en la mañana en el espejo y el espejo me dice, viejo, date cuenta, bajá. ¿No es cierto? Es la realidad. Y lo que pasa con la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Que puedo creer lo que sea, pero me abro la palabra de Dios y me dice, no creas que sos eso, sos otra cosa. La palabra de Dios me baja la realidad, me corrige, me enseña a enderezar el camino y me instruye en justicia, trabaja sobre mi carácter. Cuando se habla de justicia, se habla del camino recto, el camino justo. Y si yo quiero vivir en rectitud, tengo que trabajar sobre mi carácter. Y la palabra de Dios me ayuda a trabajar sobre mi carácter. Tercera pregunta. ¿Cómo tengo que usar la palabra de Dios? Respuesta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra aprobado, estoy seguro que a todos nos está haciendo acordar de los exámenes, donde uno era aprobado o desaprobado, ¿no es cierto? Todos pensamos en los exámenes. La Biblia dice que hay un examen final. Ustedes se acuerdan que en la escuela, no sé si todavía se estudia en las escuelas, pero cuando se estudiaba, había una serie de exámenes parciales y después el examen final. Si uno tenía la inteligencia de aprobar los exámenes parciales, cuando llegaba el final lo aprobaba, porque quiere decir que había estudiado. Ahora, hay un examen final. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios, porque todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Quiere decir que no hay condenación eterna, porque la salvación es una vez y para siempre, pero de lo que hemos hecho en nuestra vida tendremos que rendir cuentas. No para perdición, pero sí, como dice, para que se califique allí en el examen. Y entonces el apóstol Pablo le dice, procura con diligencia, rápidamente, aprobar los parciales, porque así vas a aprobar el final. Procura rápidamente presentarte a Dios aprobado. ¿Y cuáles son las materias? Nuestra vida moral, porque no tiene de qué avergonzarse,
Y en segundo lugar, nuestro uso de la palabra de Dios. Traza bien la palabra de verdad. Traza bien la palabra de verdad significa que yo diferencio lo que es Antiguo Testamento de lo que es Nuevo Testamento. Hay gente que se cree que es más santa porque han leído en el Antiguo Testamento que no se puede comer cerdo y hay que trabajar el sábado, y ya con eso asentó una doctrina. Eso es el Antiguo Testamento, eso es Israel, es Israel. Eso está puesto para un pueblo que necesitaba esas leyes dietéticas porque iba a cruzar el desierto con una altísima temperatura y no podía andar comiendo comidas pesadas, porque hubiera sido diezmado. Y es una serie de instrucciones para que sepan ellos cómo conducirse. Pero hay algunos que no la trazan bien, no se dan cuenta que una cosa es la sombra y otra cosa es la sustancia, que es el Nuevo Testamento. Que la ley llega hasta Cristo y Cristo cumple la ley. Y lo que nos queda es la ley moral. Eso sí, la ley moral sí, no matarás, no cometerás adulterio, todo esto queda. Pero la ley ritual ha sido cumplida por Cristo, ya el sacrificio está hecho, ya todo eso. Entonces, hay que trazar bien la palabra de verdad, porque si no me empiezo a quedar con alguna forma del Antiguo Testamento, y yo creo que si no como jamón y no trabajo los sábados, soy un santo de Dios. Es cuando llegamos a esos sectarismos, es cuando no leemos correctamente la palabra y no la trazamos, porque trazar significa poner una línea entre una cosa y la otra. Quiere decir que tengo que usar la palabra trazándola bien, tengo que diferenciar lo que es la ley de lo que es la gracia, no caer en el legalismo, como los Gálatas, que habían caído en, tienen que circuncidarse todos, y si se circuncidan son salvos. Eso es legalismo, se llama, legalismo. Saber interpretar la gracia de Dios y diferenciar entre lo que es el pasado, lo que es el presente y lo que tengo que aplicar en mi vida. Y cuarta, ya termino, es la última. Cuarta, ¿cuál es mi responsabilidad con la palabra de Dios? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué significa predicar? En general nosotros reducimos el término predicar a que el pastor suba al púlpito y hable. Entonces, predica. ¿Sí? Decimos que eso es predicar. La palabra predicar significa proclamar. Y proclamar como se proclamaba, por ejemplo, en la Edad Media, cuando no había internet ni esos medios de comunicación, que salía un heraldo, y el heraldo iba con una gente que tocaba el tambor antes de él para que se reuniera el pueblo se reunía, y el heraldo leía lo que el rey quería de su pueblo. Y lo hacía así en esta esquina, en la otra, hasta que se enteraban todos. La palabra proclamar está diciendo eso, que cada uno es como un heraldo que tiene que llamar la atención con su vida diferente al otro y que tiene que hablarle y transmitirle no lo que a él se le antoja que es, tiene que transmitirle lo que Dios dice a su vida. Por eso le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, Lo pone a Timoteo en el día del juicio. Dice, cuando llegues allí al juicio, Dios dice, va a juzgar. Ahí se va a definir la aprobación o desaprobación de Dios sobre lo que nosotros hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Y le hace un cargo bien solemne, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende. Es decir, todo lo que la palabra de Dios hace para Él, ahora lo tenemos que llevar a otros. Predicar significa que Dios tiene una propuesta y que busca voceros que la transmitan a otro. Por lo tanto, no predica el pastor solamente cuando está en el púlpito. Predicamos todos nosotros cuando le hablamos a un vecino, a un amigo, a quien sea, y le explicamos cuál es el camino de la vida y cuál es el camino del Señor, buscando el bien de esa persona y que se relacione con Dios. Esto tiene que ser lo fundamental en la evangelización.
Por supuesto que estamos en un periodo en la historia en que tenemos que predicar la palabra, tenemos que transmitir el mensaje de Dios. La gente necesita el mensaje de Dios en esta época como nunca. Estamos notando de que permanentemente parece que llegamos a la felicidad y vuelve la angustia. Es que el hombre es eso, el hombre es eso. Yo tengo un mensaje de paz y de amor y de vida. Hoy hay un mensaje de muerte por todas partes, pero por todas partes hay un mensaje de muerte. Tenemos un mensaje de vida. Nadie puede agarrar ese mensaje de vida y ponerlo debajo de la mesa. Hay que hablarlo. Ese es el mensaje de Dios, yo no lo puedo cambiar. Cuando el Señor lo mandó a Jonás, le dijo, les tenés que decir a esta ciudad, dentro de 40 días Nínive será destruida. No habían buenas noticias para esa ciudad, no había. Jonás dijo, no, yo esto no lo digo. Yo no lo digo. Se agarró, se tomó un barco y se iba a la otra punta del mundo conocido. Dios trabajó allí, lo devolvió a la orilla y le dijo, ve a Nínive y dile, en 40 días la ciudad va a ser destruida. Como diciendo, cuando Dios habla, su mensaje es uno solo, no se puede cambiar. Pero tampoco lo podemos eludir. Porque si hemos recibido del Señor la vida, a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol, predica a tiempo y fuera de tiempo, yo tengo que agarrar y predicar, y tengo que redarguir, convencer, reprender, exhortar. Todo esto forma parte de lo que tengo que hacer. Y me dice que tengo que tener dos condiciones, con toda paciencia. Paciencia. ¿Qué tal anda su paciencia? Todos mueven la cabeza de un lado para otro. Parece que esa es una materia que siempre tenemos pendiente. Hay que tener cuidado con la paciencia. Hay que tener cuidado. Porque cuando uno no tiene paciencia, Dios le manda problemas. Porque así se aprende la paciencia. Dios le manda problemas. Hay que tener cuidado. Dice, con toda paciencia y doctrina, y enseñanza y transmisión de la verdad. Tengo el depósito de Dios en mis manos. Y teniendo ese depósito, tengo todo para que mi vida cristiana sea una vida plena y para que pueda gozar todos los días de la paz del Señor y pueda gozarme todos los días en el Señor. La cuestión está en lo que yo hago con ese depósito, en cómo lo aplico a mi vida, en cómo lo llevo adelante y cómo lo llevo a otros. Y en ese momento la vida cristiana empieza a tomar vigor cuando se cumplen todos estos pasos y se contestan en nosotros todas estas preguntas. Tengo el depósito en las manos, dediquemos tiempo a leer el Evangelio, empecemos por ahí y a pensarlo. Después vamos a toda la Biblia, pero empecemos por los Evangelios. Estudiemos la palabra, es decir, detengámonos. Un Evangelio se lee en menos de una hora. Te agarran el Evangelio de Marcos y en menos de una hora lo leyeron de punta a punta. Pero lo único que le queda es una imagen panorámica. Yo le aconsejaba, en los seminarios, le aconsejaba a los jóvenes cuando iban a enseñar una carta apostólica, léanla de una sentada, siéntense y léanla de punta a punta. Después vamos a empezar a trabajar sobre eso. La visión panorámica, pero lo que edifica realmente es cuando yo me detengo a mirar a Jesús y a considerar las palabras de Jesús y a decir, ¿qué me dice a mí esto? No, ¿qué me muestra de Jesús? Sino cómo ese mensaje puedo llegar a traerlo a mi vida. Cuando el cristiano conoce la palabra de Dios y la ha internalizado, sabe detectar problemas con anticipación, que es muy importante eso. Sabemos cómo orientar nuestra vida y percibimos cuando nos vamos desviando. Recién cantábamos que si mi fe decae, Él me sostendrá. Eso es verdad. Si tengo tentaciones, Él me sostendrá. Cuando me siento débil, Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Para que todo eso se cumpla en nuestra vida, tenemos que tener una genuina búsqueda del Señor para que el Señor nos sostenga. Y esa genuina búsqueda del Señor está en que la palabra de Dios esté abierta en nuestra vida. Que escuchemos el mensaje de Dios. Que dejemos que Dios hable a nuestro corazón a través de su palabra.
y que después la pongamos en práctica. Y por supuesto que van a venir tormentas y van a venir problemas, pero Él me sostendrá. Y tenemos la seguridad de que Él me sostendrá. ¿Por qué? Porque nos ama. Y el hecho de que nos ama es que no nos ha dejado en mano de cualquiera para que nos enseñe la doctrina cristiana. Nos ha dejado el Evangelio para que la conozcamos. Y si yo lo conozco y lo aplico, el Señor me va a acompañar todos los días de mi vida y voy a poder cantar de todo corazón esto que comenzamos a cantar hoy. Él me sostendrá. Nos vamos a poner de pie. Señor, te damos gracias por esta mañana, porque hemos podido reunirnos en este lugar, abrir la palabra tuya y pensar y contestar las preguntas básicas de la fe. Te rogamos, Señor, que esta palabra pueda fructificar en nuestra vida, que sea la semilla que germine en nuestro corazón. Que la palabra tuya encuentre en nosotros corazones dispuestos a seguirte a ti, porque tú eres el que nos vas a sostener. Y que tengamos, Señor, una relación contigo profunda, íntima, que pueda verse en nosotros, en nuestra vida exterior, y que muestre realmente la gloria tuya trabajando en nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque hemos podido reunirnos alrededor de la persona de Cristo, porque Él está aquí con nosotros esta mañana. Y hemos podido abrir la palabra y hemos buscado el rostro tuyo. Señor, te rogamos ahora que esta semana podamos vivir honrando el nombre tuyo con nuestras palabras, con nuestras acciones, que tanto en lo que hablamos como en lo que hacemos podamos mostrar que el Señor es el Señor de nuestra vida. Bendícenos, Señor, al despedirnos, danos tu paz. Te lo pedimos por Cristo Jesús.